Hola a todos, bienvenidos a Biología 101. En el vídeo de hoy vamos a tratar de dar una respuesta a la pregunta de si el alcohol es bueno o es malo cuando hace frío. Bueno, seguro que todos nos hemos encontrado en la típica situación de beber alcohol para entrar en calor cuando tenemos frío en invierno, estamos de fiesta o lo que sea. En la montaña, en el mar, cualquier sitio es válido para esta situación. Y seguro que hay alguien que ha propuesto esa idea de beber alcohol porque cree que es bueno, y probablemente haya habido otras personas que hayan dicho todo lo contrario, que el alcohol es malo porque pierdes más calor. Entonces, ¿es bueno o es malo? Básicamente lo que vamos a tratar de responder es a esta pregunta en la medida de entender cómo funciona el organismo, cómo reacciona ante esta situación y el porqué, los procesos fisiológicos que se pueden dar. Lo primero, quiero ponerme en contexto para que entendamos un poco de dónde viene esta idea, cuándo y cómo se ha trabajado. Y es que a lo largo del siglo XIX y del siglo XX se han realizado múltiples estudios, tanto en animales como en humanos, acerca del efecto que tiene el alcohol en el organismo en diferentes situaciones, en las que se incluye, por supuesto, el tema que vamos a tratar hoy, que es la exposición al frío y el estrés térmico. Incluso con todos estos estudios, todos los trabajos que se han realizado sobre el tema, no fue hasta 1994 cuando 3 científicos del Instituto de Investigación de Medicina Ambiental perteneciente al Ejército de los Estados Unidos de América publicaron en el 5º volumen del Journal Wilderness Medicine un estudio que recopilaba datos de investigaciones previas que fueron relevantes en este campo y concluyó con notable éxito que la ingesta de alcohol a temperaturas bajas provoca que se atrofie la respuesta termorreguladora del organismo, quedando este indefenso ante posibles hipotermias. Ahora, la cuestión a tener en cuenta sería cómo y por qué ocurre esto. Realmente entran en juego algunos factores que hay que tener en cuenta, además de los varios procesos que se dan en el propio organismo como respuesta. Aquí en esta tabla que os dejo en pantalla podéis ver más o menos cómo actúa cada uno de los procesos que tienen lugar y cada uno de los factores ambientales a los que nos exponemos, y básicamente tenemos como resultado un descenso en la temperatura corporal. Y bueno, de lo que se trata realmente el grueso del vídeo es explicar esta tabla, entonces vamos a intentar hacerlo de una manera ordenada y sencilla para que todos lo entendamos. Vamos a empezar por los factores ambientales, los factores externos al propio organismo, y cómo actúan y cómo afectan cada uno de ellos. Lo primero que podemos tener en cuenta es la cantidad y porcentaje de alcohol ingeridos. Es que la termorregulación del organismo, mejor dicho, la pérdida de la capacidad de termorregulación del organismo, no es lineal, ¿vale? No es aritmética. A partir de cierto valor umbral, que es diferente en cada persona, pues ya sea por el peso, la edad, el deporte, etcétera, también la cantidad de glucosa en sangre, si nos hemos alimentado bien o no antes de beber, pero que tenéis que tener en cuenta que a partir de un valor umbral concreto, la función termorregulada del cuerpo se degrada muy rápidamente. Otra cuestión, claro, aparte de la cantidad de alcohol consumido, es el grado de estrés térmico al que estemos expuestos. Bueno, el grado de estrés térmico viene dado por varios factores también que actúan conjuntamente, y vamos a destacar 4 de ellos. El primero y fundamental es la temperatura a la que estamos expuestos. Cuanto más frío, más estrés sufre el cuerpo. El segundo factor es el tiempo. Claro, no es lo mismo estar un minutillo en la calle con el frío que estar 1 hora, es decir, el tiempo también aumenta muchísimo el estrés térmico que sufrimos, es lógico, ¿verdad? Bueno, el tercer y cuarto factores que prácticamente no se han tenido nunca en cuenta y creo que son muy importantes son la humedad relativa, así como el viento. El viento es muy tricky porque parece que no influye tanto a la hora del estrés térmico, pero no, el viento también es fundamental y de hecho hay que tenerlo siempre en cuenta para calcular el estrés térmico. Bueno, ¿y por qué es fundamental el estrés térmico? Pues veréis, determina la capacidad de toxificación del organismo. Es decir, cuando nuestro organismo sufre estrés térmico, la capacidad que tenemos para metabolizar el alcohol es menor y por lo tanto la cantidad de alcohol en sangre permanece elevada durante más tiempo que en condiciones termoneutras. Bueno, otro de los factores fundamentales es el estado nutricional en el que se encuentra nuestro organismo. Y es que una de las razones fundamentales por las que se pierde la capacidad termorreguladora es que está influida directamente por la cantidad de alcohol en sangre, es inversamente proporcional a la cantidad de glucosa en el plasma. ¿Por qué? Pues veréis, pues aquí entraríamos más en metabolismo y en reacciones bioquímicas, pero tenemos que tener en cuenta básicamente como resumen que la ingesta de alcohol inhibe la producción de glucosa por parte del hígado. Viene dado a que el metabolismo del alcohol también se produce en el hígado. Por lo tanto, la falta de producción de glucosa por parte del hígado es causa directa de la posible inducción a un estado hipoglucémico del organismo. ¿Y qué pasa con este estado hipoglucémico? Pues que está relacionado con los 3 procesos fundamentales del organismo que se encargan de la termorregulación. El primero es la sudoración. Se produce un incremento de esta, por lo tanto perdemos más calor. El segundo es la vasodilatación periférica, es decir, la apertura de las arterias más alejadas del núcleo corporal. Por eso cuando bebemos alcohol notamos los dedos más calientes, las manos más calientes, y como vamos a explicar a continuación, hay métodos que palian esta pérdida de calor. Y el último proceso fundamental de la termorregulación del organismo
al que afecta la falta de glucosa es la propia producción de calor por el organismo. Vale, ¿y cuál es? Pues veréis, os parecerá un poco cachondeo, pero el proceso fundamental es la capacidad de tiritar que tenemos, y el estado hipoglucémico provoca la pérdida de la capacidad de tiritar. Entonces, un método que sería una salvaguarda a la hora de evitar este estado hipoglucémico sería ingestión de glucosa rápida, como azucarillos, gominolas, cosas del estilo. Otro factor muy importante, totalmente relacionado con lo que acabamos de hablar acerca de la producción de glucosa, es el contenido de carbohidratos que estamos ingiriendo con la bebida. Las bebidas alcohólicas suelen ir acompañadas de tónica, Coca-Cola, Cass, Sprite, este tipo de bebidas carbonatadas que contienen una gran cantidad de azúcares simples. Por lo tanto, una gran cantidad de glucosa de absorción rápida, lo cual, gracias a Dios, dispara el umbral de pérdida de termorregulación. Es decir, si en un estado base, por ponerle un valor numérico, el umbral de pérdida de termorregulación normal sería de 6, por ejemplo, al estar consumiendo bebidas carbonatadas de azúcares simples, vamos a conseguir que el umbral a lo mejor de 6 pase a 15, por lo tanto es mucho más difícil encontrarnos un estado hipoglucémico. Otro de los factores es la composición corporal. No es lo mismo, obviamente, una persona que está súper delgada, no tiene prácticamente ningún tipo de cantidad de grasa en el organismo. Esto va a provocar que se pierda calor mucho antes que una persona que sí que tiene grasa en el organismo, porque la grasa es aislante, actúa como una barrera, es decir, si este es el organismo y este es el medio externo, la temperatura del medio externo y la temperatura del organismo no van a estar intercambiando tan rápidamente en una persona con grasa como en una persona sin grasa. Entonces la pérdida de calor se mitiga y por lo tanto las personas que tienen más cantidad de grasa corporal en el organismo van a aguantar mejor este estrés térmico. Bueno, y para terminar, vamos a tener en cuenta lógicamente la tolerancia al alcohol que tenemos cada persona, que es individual y es diferente. Vale, en cuanto a los procesos de termorregulación del organismo que hemos estado comentando antes, la sudoración, vasodilatación y la capacidad de tiritar del organismo, vamos a hacer hincapié en los dos últimos. La vasodilatación periférica. Típico ejemplo claro, cuando hace frío, bebemos alcohol, notamos que los dedos entran en calor, como hemos comentado antes. ¿Y por qué esto es negativo? Bueno, pues como veis, el calor hay que mantenerlo en el núcleo corporal cuando estamos sufriendo estrés térmico. Y bueno, podéis tener en cuenta muchas situaciones en las que montañeros, en las que pescadores hayan perdido dedos debido a causas de congelación. Esto es porque se cierran las arterias para evitar la pérdida de calor. Sin embargo, con el alcohol provocamos que se abran, que se vasodilate el organismo. El organismo es bastante inteligente en ciertos aspectos y la vasoconstricción propia de estar sometido a estrés térmico es mayor que la capacidad de dilatación que tiene el organismo debido al consumo de alcohol. Por lo tanto, al final es una característica, la vasodilatación, que no es fundamental. Y bueno, finalmente la capacidad de tiritar, es decir, la producción real de calor que tiene nuestro organismo. Y todo depende de la concentración de glucosa en plasma. Vamos a decir que más o menos el 95% del metabolismo del alcohol se produce en el hígado, al igual que la producción de glucosa. Esto es un problema porque el metabolismo del alcohol provoca una reducción del NADH. Reducción, ya sabéis, reducción oxidación, es sencillo. Básicamente aumenta la proporción de NADH respecto a NAD+, lo cual es causa directa de la hipoglucemia, es decir, la falta de producción de glucosa. Mejor dicho, la falta de glucosa en el organismo que está derivada en este caso concreto de su incapacidad de producción. Y una de las cosas en las que no nos centramos en este vídeo, porque realmente estamos hablando de fisiología, sería el componente psicológico que tiene el alcohol sobre el organismo, ¿verdad? Cómo afecta en algunos grupos sociales, sobre todo en núcleos urbanos y entre población joven. Y es que el alcohol tiene una capacidad de desinhibición muy grande, por lo tanto no somos conscientes realmente del frío al que estamos expuestos, ya que no captamos los estímulos de igual manera que en condiciones normales. Y esto es un agravante, ya que no vamos a tener el mismo cuidado por abrigarnos, por estar en zonas de confort térmico. Muchos de los problemas que se sufren patológicos acerca del frío y el alcohol se dan precisamente en este tipo de poblaciones, que realmente son las que se exponen y no las que están expuestas, que es una diferencia fundamental. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de componente fisiológico realista, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues vamos a hacer una conclusión sobre esto y finalmente dar la respuesta, que creo que ya es obvia, pero que es importante hacer hincapié sobre ella para tenerlo claro. Si bebes un par de cervezas y has cenado bien y simplemente estás expuesto a estrés térmico, ya sea porque sales a fumar un cigarro, porque te apetece cambiar de bar, por lo que sea, no vas a tener ningún tipo de problema. Tu organismo no va a sufrir de estrés térmico y el alcohol simplemente va a ser negativo por el propio hecho de que el alcohol es negativo para el organismo. Pero no va a ir más allá. Pues si llevas muchas horas de fiesta, si llevas todo el día bebiendo en algún tipo de fiesta de pueblo, festival, etc., hace frío, no has comido y estás todo el rato en la calle, creo que deberías tener cuidado y no debes fiarte de la sensación de bienestar que te provoca el alcohol al desinhibirte, porque es probable que sufras de hipoglucemia, que si ya de por sí la hipoglucemia es negativa,
unido al estrés térmico, puede provocar situaciones de hipotermia. Como respuesta final, no. Chicos, lamento deciros que el alcohol no se excusa cuando hace frío. No se excusa nunca y esto tampoco. Así que como conclusión, abrigaos, cuidaos y no consumáis alcohol cuando hace frío. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, es el primero que hago. Me gustaría hacer vídeos de diferentes temas, tanto didácticos como curiosidades como es este. Podéis dejar en la caja de comentarios de qué os gustaría que hablase en próximos vídeos y qué temas más académicos os gustaría ver, si ya sea a nivel bachillerato o a nivel universitario. Y nada, me despido.